Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a ver el movimiento literario llamado el Barroco. Parte 2, porque ya en la semana pasada yo he dejado un video explicando básicamente la definición, el contexto histórico, económico, político y cultural, además del literario obviamente, de la época para darle pase al género o al movimiento barroco. ¿Sí? Hoy día voy a hablar 15 minutos de ese tema, características. Ya expliqué el contexto, ahora vamos a ver las características, después vamos a ver los representantes y posteriormente vamos a hacer algo, una, como un pequeño recorrido por las obras que ha tenido este movimiento. Y este tema yo he decidido pues dosificarlo, al igual que las, las clases pasadas, dosificarlo en estos temas. Deme un momento para poder ponerlo en pantalla grande. Ahí está. Muy bien. Entonces, en características, nosotros hablaremos específicamente, que voy a poner aquí en una numeración. ¿Ok? Entonces, surge de la crisis del Renacimiento. Es muy importante esto, porque el Renacimiento había ocasionado eh, un cambio radical de la Edad Media a la Edad Moderna, de esta transición tan fuerte, tan marcada de esta época del siglo XVII, en el que pues habíamos dejado de lado una parte, el religiosismo, ¿no? La religiosidad de la Edad Media, que tanto daño supuestamente los renacentistas decían que había ocasionado al humano y a su conocimiento. Entonces, cuando nosotros ya habíamos hablado del Renacimiento, cómo había sido este movimiento, ¿no? Que del extremo del teocentrismo se pasó al otro extremo del antropocentrismo, que sería pues una cuestión de poner a Dios en un tercer o último plano y al hombre en el primero, como si fuera el hombre una especie de Dios. Y exaltarlo, exaltar no solamente su conocimiento, no solamente su educación, su potencial, su capacidad para hacer las cosas, sino también pues dotarlo de una capacidad intelectual importante. Entonces el Renacimiento entra en crisis. ¿Por qué? Porque pues Europa, específicamente España, estaba en la miseria. Estaba en un momento político también inestable. Económico, pues la pobreza, el desempleo, la delincuencia había aumentado. Todos estos factores hacen que el Renacimiento entre en crisis. Como resulta común a lo largo de la historia del hombre, cada tendencia, cada corriente del pensamiento engendra otras manifestaciones. El Renacimiento y el Barroco no escapan de esa realidad. Están más que sujetos por fines hilos. Y los nexos entre ambas corrientes son amplios y complejos, ¿no? El Renacimiento se opone al Barroco y el Barroco al Renacimiento. ¿Por qué? Porque pues diferencialmente conseguían o trataban de perseguir un objetivo totalmente contrario. En el caso del Renacimiento, trataba de dejar al hombre como dueño de sí mismo, de su espiritualidad. Y el Barroco decía que el hombre debía volver a ser religioso, debía dejar de nuevo la iglesia, obviamente con algunas propuestas de cambio, reformas, al mando. Y el Renacimiento decía que no, que el hombre era suficiente. Sin embargo, el Barroco reprochaba que no había evidencias después de 100 años de renacentistas. Entonces requería, sin llegar a los extremos, de que la iglesia tome el mando nuevamente, ¿no? Y así es como comienza este desgaste, esta fractura de la estructura renacentista. Y pues emergen las propuestas estilizadas y sobrecargadas a las que luego se les bautizaría como barroco, ¿no? Que estamos hablando de pues las propuestas estilísticas, propuestas literarias que estaban abundantemente sobrecargadas
de recursos literarios, ¿no? De figuras literarias, de técnicas narrativas, de recursos estilísticos interesantes, pero que al haber todas estas en una sola obra, la abrumaban de manera que la hacían excesiva, la hacían de manera grotesca, ¿no? Y decían pues que los renacentistas, mientras decían ellos que se debía apelar a lo clásico, es decir, volver a lo anterior, a lo clásico, a la literatura griega clásica, a la literatura latina clásica, que debían volver a tratar de emular esas corrientes bellísimas, perfectas, buscando la perfección. El barroco decía que no, que ellos debían instaurar ya, sin copiarse de otras tendencias de composición de literarias, debían crear su propia estructura, y a esta le llamaban barroca. Y obviamente barroco es un término eh, que es despectivo, ¿no? Barroco viene de lo grotesco, de lo sobrecargado, de lo imperfecto. Todos los barrocos decían pues que había que buscar un nuevo estilo, no copiar ya lo clásico, sino más bien buscar una nueva corriente, ir por una nueva zona, ¿no? Ahí tenemos pues que se despliega el género barroco hasta sus alcances más apoteósicos, ¿no? Hay una necesidad de expansión que se ve satisfecha a través de los nuevos caminos que trae consigo la naciente tendencia, ¿no? Hay nuevas propuestas en el género literario que hace pues que el barroco se impulse, ¿no? Hay una serie de hay una serie de tendencias, hay una serie de propuestas barrocas que se solicitan o que se aceptan porque pues ya había los renacentistas llegado al tope, ¿no? No solamente literariamente, sino también de manera política, ¿no? Entonces, el estilo sobrecargado y ornamental, es decir, muy adornado, destacó en esta parte de la época del movimiento barroco. Entonces, después vamos a ver su nombre, fue acuñado posteriormente y es peyorativo, es decir, es despectivo, ¿no? Es como casi como una especie de insulto, ¿no? El término barroco fue acuñado durante el romanticismo, cuando habían menguado las manifestaciones cuya estética era propia de este movimiento. Dicho término, etimológicamente hablando, viene del portugués barroco, que significa perla irregular o deforme. Sin embargo, los barrocos decían que no por ser una perla deforme o irregular o amorfa, significa que sea fea. La perla no pierde el valor por su forma, ¿no? Los barrocos se defendían de esta forma, ¿no? Es más que evidente que quienes usaron esa palabra buscaban tildar de grotescas o amorfas las manifestaciones propias de esta corriente. Obviamente que se quedaron con el nombre, ¿no? Se quedaron con el nombre. Y estos, pues, hay algunos representantes que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Era una visión exagerada de la realidad. Había que eh, ponerle un alto, un límite. Sin embargo, ellos no lo ponían, ¿no? Veían la realidad, la miseria, la llevaban a la pauperimidad, ¿no? Y lo llevaban al extremo todo. Si políticamente estaban hablando de falta de dominio político, pues ellos hablaban de un tiranismo. Si ellos hablaban del hombre como cuando en la realidad del hombre que no era espiritual había llevado por sendas un poquito al margen de la ley, ¿no? El aumento de los delincuentes había pues era evidente, de también otro tipo de tendencias inmorales había incrementado durante el Renacimiento, estos 100 años que ocupó el Renacimiento, pues el barroco lo elevaba, ¿no? Decía pues que la espiritualidad del hombre era nula y que por eso se había pues tenido este aumento en los pecados, ¿no? La actividad pecaminosa, decía, ¿no? Los barrocos.
y que necesariamente se tenía que volver a este estilo. Es más que evidente que buscaban, ¿no? Buscaban los renacentistas, buscaban desacreditar a los barrocos. Razones tenían de sobra para catalogar el movimiento de exagerado. Sin embargo, el uso constante de la retórica permitió un ahondamiento y refinamiento de este recurso, ¿no? Obviamente que nace pues como un recurso adicional, algo que se podía ya modificar, ¿no? Con el preciosismo de Vicente Boliture, ¿no? El culteranismo de Góngora y Argote, ¿no? También Garcilaso, ¿no? El conceptismo de Francisco de Quevedo. Ellos demostraron que se podía refinar esta tendencia que ellos llamaban grotesca, ¿no? Fue un movimiento literario de corte ideológico más que formal. En sí, buscaban el rompimiento de lo formal, de las reglas clásicas, como les decía, buscaban salir de esa horma, de esas delimitaciones, de esa cúpula que habían infringido o habían impuesto los renacentistas. Habían dicho que pues para escribir poesía se debía cumplir con estas reglas. Para escribir obras dramáticas también con estas reglas. Para escribir no sé, novelas se tenía que seguir esta época. Entonces, Góngora, ¿no? Garcilaso, Quevedo, nombres después John Lyne allá en Inglaterra con el eufemismo, o John Milton, decían que, que debían crear su propia tendencia, ¿no? Y se crearon, obviamente, con con John Lilly de Inglaterra o con John Milton también, el eufemismo. Se creó la tendencia de eufemismo en Inglaterra. Y en Italia pues abundó el marinismo, ¿no? Que venía pues de Giambattista Marini, ¿no? Y también de Adonis, ¿no? Que bueno, Adonis fue la obra de Marini, ¿no? En la que él expone pues, ¿no? Prácticamente el marinismo. Entonces, ¿qué pasa? Que buscan el rompimiento de las reglas clásicas. Y no solamente el rompimiento de las reglas clásicas, sino que pues era como dice ahí, imposible de opacar la carga ideológica que posee la literatura barroca. O sea, pese a todo, la manera exagerada y casi grotesca de plantear los las conductas o las obras, pues era evidente el talento de la ideología barroca. Las obras de los escritores, a razón de diversas crisis, se manifiestan en el contexto de producción, y manifiestan una marcada sujeción a las concepciones religiosas de orden católico. Buscaban la implantación, porque esto pues tenemos en cuenta que se llevó a cabo mediante la época en la que estaban pidiendo la Iglesia Católica una contrarreforma, es decir, contrarrestar la petición de reforma que se le había hecho para cambiar algunas cosas que la Iglesia no quería cambiar, ¿no? Y obviamente que había cosas que era necesario cambiar y que se cambiaron en esa época, ¿no? No vamos a entrar en el tema religioso, pero este era el contexto social y ideológico, ¿no? La contrarreforma, la búsqueda de la Iglesia Católica por recuperar su poder, y el barroco impulsándolo, ¿no? El barroco, por ejemplo, de Quevedo en La vida del Buscón, ¿no? Una obra satírica, expone las falencias, las debilidades de la Iglesia, pero también expresa lo, lo, lo beneficioso que es para el hombre tener espiritualidad, ¿no? Magnifica lo renacentista, pero enfocado en la pesadumbre, ¿no? Las temáticas propias del Renacimiento no se dejan de un lado, al contrario, se toman plena decadencia y se ensanchan, se exageran, ¿no?
Se aprovechan los barrocos del el hundimiento paulatino del Renacimiento y lo exageran, ¿no? La crisis en la que se sumían los pueblos europeos en esa época dejaba de ver en las calles lo peor del género humano, ¿no? La miseria, el robo, la delincuencia, la violencia, ¿no? Las pestes, el hambre, la desidia, la mencidad, era el pan de cada día, era de todos los días, era una realidad que no se podía esconder, pero que los barrocos lo exageraban. Estas realidades no escaparon de la pluma de los escritores al punto tal de influencia que la mayoría de los autores usaron su pluma en pos de exponer lo peor de la especie. El desgano se podía respirar en un número de obras grandes. La vida era considerada una mentira total, mientras que la verdad, con su dureza y tristeza, se escondía debajo del pulido brillo superficial de las élites que parecían que hacían ver a los incautos, como víctimas. La dureza, la tristeza, la miseria, era, era lo que pasaba en Europa, en Inglaterra, en Italia, en España, en Francia, ¿no? En Francia se moría literalmente de hambre, ¿no? Bueno, chicos, esto vamos a profundizarlo ya en la videoconferencia, ¿no? Cuando pues los temas del toca la fe, la espiritualidad como valientes del hombre, ¿no? Y estos rompe con la estabilidad del Renacimiento y el abuso de los recursos era parte de la norma, culteranos y conceptistas, dos tendencias bien marcadas. Ahí voy a hablar de Góngora y de Quevedo, ¿no? Los culteranos. Y ahí vamos a terminar. Chicos, vamos a verlo esto en la clase. Listo, espero que puedan estar presentes. Cuídense mucho y nos vemos ahí. Nos vemos.